Silent Hill 2 es una obra maestra y uno de mis videojuegos preferidos. Desarrollado por Team Silent y lanzado para PlayStation 2 en el 2001, este se separa de la trama del principal juego para contar una historia independiente, más íntima y profundamente psicológica, justo lo que nos atrae aquí en Retina Rota. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. En el corazón del survival horror, Silent Hill 2 se erige como una de las obras más introspectivas y oscuras. Silent Hill 2 no es un videojuego, es un estudio de caso clínico, un diagnóstico disfrazado de survival horror, una reconstrucción de trauma, culpa y deseo reprimido. James Sunderland, su protagonista, no es un héroe, es un hombre roto atrapado entre la niebla de sus recuerdos y la pesadilla de su conciencia. Todo inicia con una carta. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. I'm alone there now, in our special place, waiting for you. James Sunderland llega a Silent Hill tras recibir una misteriosa carta de su esposa Mary, fallecida hace 3 años a causa de una enfermedad terminal. En ella, Mary le pide que la busque en su lugar especial dentro del pueblo. A pesar de lo absurdo, James sigue la pista. Lo lógico sería pensar en un engaño, lo emocional en un milagro, lo clínico en un brote disociativo. Al llegar, se encuentra un Silent Hill desfigurado, cubierto por una neblina espesa, con caminos destruidos, calles bloqueadas y una atmósfera que parece saber lo que James teme. James inicia su camino entre un bosque lleno de niebla. Entonces ve una figura difusa entre las tumbas. James conoce a Ángela Orozco, una joven confundida y vulnerable. Ángela también ha venido a Silent Hill buscando a su madre, aunque es evidente que carga con una angustia interna mucho más profunda. Pronto descubriremos que fue víctima de abusos a manos de su padre y su hermano, y que eliminó a su progenitor antes de huir. Ángela simboliza el trauma reprimido, la autodestrucción y el ciclo del abuso. Su versión del infierno en Silent Hill es un mundo envuelto en fuego y distorsión, una metáfora visual de la violencia doméstica que quemó su infancia y de la culpa que la consume. Luego de las advertencias de Ángela para que no siga, James hace caso omiso y entra al pueblo. Entra en unos apartamentos donde se encuentra con otro personaje, Eddie. Eddie Dombrowski aparece como un joven paranoico que llega al pueblo tras quitarle la vida a un animal o a una persona. A lo largo del juego, su comportamiento se torna cada vez más errático. Eddie justifica la violencia como defensa ante las burlas y humillaciones constantes que recibió en su vida. Al igual que James, Eddie está atrapado en su propia versión de Silent Hill, una que valida su ira y le permite disparar sin remordimientos. En un enfrentamiento final, Eddie afirma: "En este mundo, si te lastiman, tú lo lastimas primero. Es así como se gana el respeto". James debe eliminarlo para continuar, sellando así la lucha interna entre la culpa y la justificación. Eddie es la representación de la defensa por negación proyectiva. Cree que todos lo miran, lo juzgan, lo odian y responde con violencia. Al salir, James se encuentra con una pequeña niña que ya había visto dentro de los apartamentos. Su nombre es Laura. Laura es una niña huérfana que aparece constantemente durante el juego. A diferencia de los demás, no ve ni monstruos ni siente miedo. Su existencia es una constante provocación para James. Representa la inocencia genuina que confronta su hipocresía. Ella conocía a Mary en el hospital y afirma que Mary hablaba de lo mucho que amaba a James, algo que se opone al recuerdo distorsionado que James tiene en los últimos días. Ella es la única que no ve monstruo, la única que se mueve por el pueblo y la única que le grita a James sin ningún tipo de miedo. Laura es inocencia, pero no la inocencia ingenua, sino la incorrupta. James llega a un parque donde ve una figura en la distancia. Al acercarse no puede creer lo que ve. Es Mary, pero se ve diferente y es diferente. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are My different. name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Esta es María. La figura más enigmática del juego es María.
una mujer idéntica a Mary, pero es más sensual, extrovertida y emocional. María parece saber más de lo que dice y aparece y desaparece constantemente. A menudo pierde la vida en circunstancias brutales, solo para regresar más tarde sin heridas, como si representara un castigo recurrente para James. María es una construcción del inconsciente de James. Su existencia evidencia el deseo reprimido, la culpa por haber deseado a otra mujer mientras Mary moría, y la idealización de lo que pudo ser una relación sin enfermedad ni sufrimiento. A James le aparece un personaje de apariencia macabra y oscura que al principio solo está ahí, sin moverse. Este es el Pyramid Head. A lo largo del juego, James es perseguido por Pyramid Head, una criatura imponente con un casco metálico en forma de pirámide y una gran espada oxidada. Esta figura no es un simple monstruo, sino una manifestación simbólica del deseo de castigo de James. Él lo creó inconscientemente como verdugo que le recuerde una y otra vez lo que ha hecho. En múltiples ocasiones, Pyramid Head elimina brutalmente a María frente a James. Estos momentos son actos rituales de culpa repetidos hasta que James finalmente asume su crimen. Cuando esto pasa, ya no necesita de Pyramid Head. Entonces, este se autoelimina. James llega al sitio que Mary le menciona, su lugar especial, el Hotel Lakeside, el lugar especial que Mary mencionaba en la carta. Un sitio de recuerdos felices, pero ahora está destruido, quemado, distorsionado. Allí James encuentra una cinta de video, la pone en una vieja televisión y lo que ve no es un recuerdo, es la verdad que su mente había enterrado. Él fue quien le quitó la vida a Mary. James no vino a buscarla, vino a confesar, a recordar lo que su inconsciente borró. 3 supuestos años después de su muerte, James había reprimido el hecho de que él fue quien la eliminó. Aplastado por el dolor, el deterioro emocional de Mary y el resentimiento por los años perdidos, James le quitó la vida con una almohada. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me, but you never do. And so I wait. I know I've done a terrible thing to you, something you'll never forgive me for. I feel so pathetic and ugly laying here. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. When I first learned that I was going to die, I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. I told the nurse to give this to you after I'm gone. James, you made me happy. Y esta triste carta fue el último mensaje que Mary le dejó a James, antes de que él realizara su macabro acto. Ahora vamos a analizar más profundamente a los personajes y su representación psicológica. James no es un protagonista clásico. Es una figura trágica que se mueve entre el amor y el odio, la negación y la culpa. Su viaje en Silent Hill es el proceso de desvelamiento de un trauma reprimido, el quitarle la vida a su esposa. Desde el punto de vista clínico, podría interpretarse que James presenta un mecanismo de disociación y represión profunda como forma de afrontar la culpa. Mary representa la realidad del sufrimiento, la decadencia física y emocional del ser querido. María es la fantasía, la versión que James deseó en su momento de desesperación, atractiva, dispuesta y emocionalmente accesible. El ciclo constante de muerte de María es un castigo impuesto por el propio inconsciente de James. Angela es el personaje más trágico del juego. Ella no busca redención sino una liberación. Su percepción de Silent Hill está dominada por el fuego, símbolo del abuso que la consumió desde la infancia. En su última escena, Angela sube unas escaleras envueltas en llamas. Antes de desaparecer le pregunta a James, ¿es este lugar
como para ti o siempre estuvo así para mí. Es una frase que resuena con un eco perturbador. Cada quien ve su propio infierno en Silent Hill. Angela nunca tuvo una oportunidad. Su final implícitamente es la autoeliminación. Eddie representa la ira acumulada, el narcisismo herido y la forma en que las personas pueden racionalizar la violencia. Su descenso hacia la locura es rápido y su final sirve como un espejo oscuro para James. ¿Y si tú también eres un asesino como yo?, me pregunta antes de morir. Ahora vamos a analizar cada uno de los niveles. Cada espacio en Silent Hill es una extensión del subconsciente de James. Los entornos no están diseñados como niveles tradicionales, sino como metáforas visuales de su propia psicología. La niebla espesa representa la represión. James no ve con claridad ni el camino ni sus recuerdos. Todo es borroso, oculto o ambiguo. Es una metáfora del proceso de negación. Él no puede ver lo que no quiere aceptar. Este lugar representa la enfermedad, tanto física como mental. Aquí se mezclan los recuerdos de Mary con los temores de James sobre la muerte, el sufrimiento y la locura. Es también el lugar donde conoce a Laura, el juicio puro, en medio del deterioro. Uno de los niveles más abstractos. Aquí se encuentra con Pyramid Head varias veces, y es el espacio más laberíntico del juego. Es el inconsciente profundo donde lo reprimido toma forma y se vuelve monstruoso. Aquí James empieza a entender que no todo está bien en sus recuerdos. El clímax emocional y simbólico. Este era su lugar especial donde tuvo los últimos momentos de paz con Mary. Ahora está inundado, quemado, deshecho, tal como sus memorias. Aquí se enfrenta a la verdad, la cinta de video donde se ve a sí mismo quitándole la vida. Los enemigos de Silent Hill 2 no siguen una lógica tradicional. No son zombies, ni aliens, ni espectros, son metáforas. Los maniquíes son torsos femeninos unidos, sin rostro, representan el deseo sexual frustrado y la relación vacía con lo femenino. Las nurses o enfermeras, con escotes profundos, agresivas, distorsionadas, son una fusión entre el deseo sexual reprimido y el miedo a la enfermedad de Mary. El Abstract Daddy, que es el jefe de Angela, una criatura con forma fálica que gime y se retuerce, es la representación del abuso de su padre. Cuando caminas por Silent Hill, no estás enfrentando monstruos, estás enfrentándote a ti mismo, tus decisiones, tus miedos, tus pecados. Tal vez no todos hemos matado a alguien como James, pero todos hemos querido enterrar algo. Todos hemos deseado que una parte de nuestra historia nunca haya ocurrido. Silent Hill 2 no da respuestas, pero tampoco permite mentiras. Y en Silent Hill, el castigo más grande no es morir, sino recordar. ¿Y tú qué opinas? Si tienes algún trauma o culpa escondida, ten mucho cuidado. Podrías ser llamado por la neblinosa ciudad de Silent Hill. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si no lo has hecho, pues suscríbete, comenta y dale like. Significa mucho para Retina Rota. Sin más nada, pues, hasta la próxima.